10 de la mañana, 38 minutos, tal como lo habíamos anticipado en la portada periodística del programa. Vamos a armar una mesa de debate, de análisis en la previa a las elecciones presidenciales de mañana. Tratar de encontrar las respuestas a lo que puede ocurrir en un marco que anticipábamos o presumíamos de mucha incertidumbre, donde la única certeza fue lo que sucedió en las PASO, ¿no? Como posible previsión a lo que pueda suceder mañana. Pero los dos invitados aseguran que tienen todas las respuestas, por eso los vamos a incorporar a esta mesa de trabajo. Vanessa Lerner. Me retiro. Claro. No me abandone antes de empezar. ¿Cómo le va, señora? Buen día. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir es que estoy muy molesta porque una vez más Cotelco no se llevó la bolsa de residuos anoche. Ajá. Y ya viene pasando muy seguido. Con la fortuna que nos cuesta a los riocuartenses ese servicio público, bueno, por lo menos llévate la bolsita. ¿Pero solamente a usted o en la cuadra? Tomemos dimensión, digamos. No soy la única. ¿Están enojada con Lerner o es un boicot a Lerner o es un problema generalizado de Cotelco? No lo sé. Tendría que hablar con Buzo, Sí. Y no tengo ni el número de teléfono, mire. Bueno, hace bastante que por eso hago el descargo público acá. Y está muy bien que así lo haga. Y saludamos a Marco Yuri, secretario de redacción de Puntal. ¿Cómo le va, Marco? Buen día. ¿Qué tal, Pablo? Buen día. ¿A vos sí se recoge la basura? Sí. Ah, bien. No, es un problema con Lerner. No, sí, el barrio. La mayoría de los servicios públicos tienen un problema con Lerner. No, Banda Norte Oeste es un barrio que no le dan bolilla. No le dan bolilla. No tenemos nada. Hay servicios básicos, claro, están. Pero después, en los últimos años no nos han hecho ni una sola obra. Nada. Listo. Abandonados a su suerte. No hemos venido a hablar de eso hoy. Bueno, no por lo menos. Me creí que estaba enojada por el tema de los criollitos que reprochó nivel. No, sí. Callejón perfectamente podría dedicarse a la política, porque ya las promesas incumplidas de Callejón. Vienen de tengo por escrito, me dijo que iba a comprar los criollitos. Certificado y todo. Sí. No. Ese es el drama de dejar por escrito los WhatsApp, ¿no? Que después no tenés manera de decir, mira, me confundí. Creía que era para las otras elecciones. Bueno. Ojalá mañana no tengamos que comernos un sapo, ni tengamos un trago amargo, ya que estamos en la cuestión gastronómica. Un ejemplo que a lo mejor nos puede servir como disparador. De lo que ocurrió en las elecciones PASO. De haber hablado con una colega que me decía, mira, cuando entré al cuarto oscuro, pensé que estaban... que estaban sustrayendo esas picardías políticas las boletas de Milei. Yo veía que había menos boletas de Milei. Dice, claro, no había fiscalización. Si vos te fijabas en la mesa, eran radicales, peronistas, y a lo mejor había alguien de izquierda, pero no mucho más. No había nadie de Milei en la mesa. Dijeron, le están haciendo una jugarreta, o no trajeron las boletas de Milei. Después nos dimos cuenta que las habían votado. Estaban adentro de la urna. Claro. Efectivamente. Bueno, ya no hay tanta imprevisión, ya no nos vamos a asustar tanto con lo que pueda pasar mañana, pase lo que pase. Yo tengo bastante inquietud, digamos, por lo que pueda llegar a pasar, no tanto por el resultado, sino por lo que pueda llegar a generar, ¿no? Yo estaba pensando hace un rato la cuestión de Milei, más allá de que yo creo que si gana Milei va a ser una catástrofe social e incluso económica, pero en términos políticos puramente electorales, si Milei no gana, la existencia de Milei terminó reconfigurando el escenario que para Massa lo hizo de una forma positiva y para Bullrich, por supuesto, de una forma negativa. ¿Por qué? Primero, por una obviedad, dividió el voto opositor. Así es. Eso hizo que Massa hoy esté vivo electoralmente. Pero además Massa está vivo electoralmente porque Milei no planteó la discusión solamente en términos económicos, que ahí hubiera tenido una ventaja tal vez muy grande, sino porque hoy plantea la discusión en términos de qué sociedad queremos, qué sociedad nos imaginamos con Milei. Y eso hace que otras opciones sean competitivas, por ejemplo Massa, que termina siendo Massa casi un resguardo de gente que dice, yo la sociedad que plantea Milei, en la que todo es comercializable, en la que el ser humano forma parte de un mercado y nada más, eso hace que mucha gente se exprese en contra de esa idea de sociedad y de ser humano y por lo tanto a Massa se lo elija prescindiendo de su gestión económica. ¿No te hace pensar eso de que en definitiva es cierto
aquello del acuerdo Massa-Milei de hace tiempo atrás y que le llenó las listas de su propia gente. Mira, el acuerdo puede ser, lo que me parece que si el acuerdo existía se le fue de las manos. Sí. Que siempre es el riesgo de un acuerdo político, sí, ¿no? Claro. Lo vemos incluso en las elecciones riocuartenses. Siempre se crea un candidato opositor para que le coma parte de la oposición. Claro. Es que te crece el enano, ese es el problema. ¿No? En este caso creció demasiado. Sí, claro. Sí. Ahora, ese es el problema. El votante de Milei está pensando en esa construcción que vos señalás y que compartimos, digamos. Milei es mucho más que una representación económica, es una cuestión disruptiva social. Yo estaba mirando algunas imágenes en particular. Por ejemplo, la gente que lo acompañó a Massa en Salta. Una multitud impresionante. Sectores muy humildes, sectores muy Milei, perdón. Sectores muy humildes, sectores muy vulnerables. ¿Están haciendo esa construcción social? ¿O están midiendo más? Acá le sigue ganando en el Alverde por las últimas, en los últimos relevamientos que han hecho. Por eso digo, se supone que están los bolsones más grandes, ¿no? De pobreza. Bueno, y ahí hay una pérdida del voto tradicional del peronismo. Claro. El problema es el peronismo, ¿no? Sí, el problema es del peronismo. Ese era un electorado peronista. Digo, pero ese electorado o ese sector está pensando en que esas ideas de Milei se pueden amoldar, esa disrupción social, esa sociedad que imagina Milei. No sé si sale del pensamiento ese voto. No sé si sale de las tripas o de dónde, pero no parece que fuera algo racional. Hay muchísimos ejemplos de gente que... Ayer veía ese video, que a lo mejor ustedes lo vieron, esa mujer que le encuestan, que se está por tomar el transporte público para ir a un hospital público. Y le dicen, pero si gana, ¿a quién me va a votar? A Milei, por supuesto. Pero ¿y si te saca el subsidio colectivo? No me importa. Pero además, previo a haber dicho yo, si me sacan el subsidio no puedo viajar. Exactamente. Entonces, por eso no sé si es una cuestión de pensamiento. ¿Es un voto irracional el voto de Milei? Pero yo entiendo. No sé, es todo tan raro. Y justifico el enojo. Sí, todos claro. estamos enojados. ¿Quién no? La verdad que a mí no me gusta ir al supermercado y el azúcar que estaba a 500 que está a 1000. Y no te uno alcanza cada vez compra menos, elige otras marcas, cosas que antes te gustaban comprar, no te las compras más. Por supuesto que todos estamos enojados y es entendible el sentimiento del enojo. Lo que yo no termino de entender es la canalización del enojo. ¿No? El vehículo que vos encontrás para expresar tu enojo. Porque vamos a un ejemplo, ¿no? Tenés una casa o vivís en una casa y se te empieza a llenar de humedad, tenés problemas en el techo, te empiezan a chirriar las puertas, se te rompe el gas... No se lechuza, que hoy en día no se te puede romper nada. Bueno, supongamos. Y que tu decisión sea, para arreglar ese problema, explotar la casa. Claro. Le pongo una bomba a la casa. No es racional la respuesta al problema. Es entendible que estés enojado por lo que te pasa en la casa. No es entendible lo que haces para solucionar la casa. Ahora, ¿cómo? Yo veo que mucha gente dice que explote todo. Bueno, ¿y dónde está él la solución? Lo dijo. Bueno, él lo dijo el otro día en TN. No que estalle todo. De las explosiones no sale algo nuevo, sale algo roto. Se destruye, claro. Ahora, ¿cómo exigirle esa racionalidad a quien hace... A ver, que ha construido generaciones de generaciones en las que perdiste la expectativa social, en la que fuiste deteriorando tu capacidad de... Ya no solo de acceder a determinados bienes o de mejorar tu, no sé, la casa de que tu hijo pueda estudiar o lo que fuera, sino de hasta convertirse en el principal foco de estigmatización, que los problemas te los adjudican a vos. Hablo del pobre, ¿no? El pobre no solamente ha perdido desde hace mucho tiempo la posibilidad de tener en algún momento una vida mejor, sino que le tiene que soportar que sistemáticamente le echan la culpa por eso. Porque son los planeros, porque son los que no laburan, porque son... Eso es cierto, pero ¿cómo llega a votar a Milei? Por la bronca. Está bien, bueno, pero Milei es llevar al extremo esa estigmatización. Pero nosotros le estamos... claro, efectivamente, por eso nosotros le estamos pidiendo la racionalidad a quien quizás está en la búsqueda de Milei, no por Milei mismo. Por eso me planteaba lo anterior. Si realmente ese votante está discutiéndose hoy un modelo de la sociedad que plantea Miguel, sino para decirles a los que votó cada 4 años sistemáticamente, siempre, che, ustedes no me mejoraron nada. Sí, es cierto. Me hicieron poner... Porque en algún momento esas broncas se canalizaban de otro modo. Bueno, en el 2015 la gente fue con Macri, ¿no? Y había una expectativa grande ahí. Lo del cambio pegó mucho.
Bueno, a los 4 años lo castigamos en las urnas y dijimos, no, esto no. Vamos con el peronismo que siempre viene y soluciona las cosas. Se dedicaron más de 2 años a pelearse, esas peleas palaciegas. Por el Cambio se peleaban entre ellos, Unión por la Patria se peleaban entre ellos. Frente de todos era. Se les metió Milei por la ventana. Claro, ¿no? Entonces... Eso es indudable. No te solucionaron los problemas. Está bien que les pasó de todo. Pero además gobernaron mal. Muy mal. Gobernaron mal y le pasaron un montón de cosas, porque es cierto que pasaron cosas insólitas como lo de la pandemia. Ahora mismo hay 2 guerras en el mundo importantes. La sequía no ha dejado de estar en la Argentina. Hay sequía. Está bien, no se fue. Eso pasó en todo el mundo. Sí, no, claro, ya sé, pero digo, pero digo, si encima gobernás mal, si encima no hay un líder ahí poniendo orden, desde que se fue Guzmán y renunció por Twitter, Alberto Fernández desapareció. Una entrevista muy interesante de Manuel Álvarez Agis. Sí, que fue uno de los 2 dirigentes que dijo, Milei no se puede gobernar para el otro. Que fue uno de los que no quiso agarrar el fierro caliente, como dice Massa. Hay que agarrar eso. Hay que tener espalda política, ¿no? Y se habrá planteado también ciertas condiciones. Bueno, es que es cierto. Digamos, yo creo que al oficialismo le hicieron falta más voces como las de Álvarez Agis, de una autocrítica previa al desastre. Álvarez Agis dice, haber gobernado como el orto tiene como consecuencia 2 cuestiones. Una inflación del 150% anual y Milei a las puertas de ser presidente. Porque además menospreció el kirchnerismo, el oficialismo, llámale como quieras, la inflación como problema. La inflación como problema económico, como problema social. Sí. Porque Álvarez Agis dice, lo que terminó generando la inflación, lo que termina generando es golpeando al sector del electorado, del mismo que estamos hablando, que el oficialismo dice defender. ¿No? Y se menospreció un tema que ya hoy es incontrolable, que ya hoy es muy difícil de manejar. Es cierto que le ocurrieron cosas, pero en todos lados ocurrieron cosas y somos muy poquitos los que tenemos una inflación del 140%, ¿no? Y no se abordó el problema en serio, no se abordó el problema de fondo. Vos hoy hablas de déficit o de controlar la inflación, lo dice también Álvarez Agis en la entrevista, y el oficialismo lo miran como si fuera un tipo de extrema derecha execrable. Bueno, de algún lugar tenés que sacar el mismo Massa que asumió julio del año pasado. ¿Julio fue que asumió Massa? Claro, un año. Bueno, ya más de un año. Pero el mismo Massa, cuando asume, él debería haberse dado cuenta de que en cualquier momento le iba a pasar, de que no iba a poder frenar más ese caballo que se estaba desbocando. Lo que pasa es que se agarró el abismo Massa. Guzmán se fue porque no había dólares, porque la situación, el abismo estaba ahí. Pero no había la inflación que hay ahora. Pero no había dólares, ya no quedan más dólares. Guzmán se va cuando el abismo estaba ahí. ¿Sí? Era un empujón y no había más nada. Bueno, dijeron que estaban ahora del helicóptero. Pero Ferrari sí. Que estaban cerquita. Si no hubiera sido por Massa, se tenían que ir en helicóptero. La oportunidad fue antes. Los 2 primeros años de Fernández, más allá de la pandemia, ingresaron dólares a montones. Muchísimo. Y los rifaron. Se rifaron esos dólares. Cuando llegó la instancia de tener que enfrentar la crisis con la sequía, con el aumento de los combustibles, ya no había nada. Yo quisiera volver a lo que decías hace un rato de que la cuestión es qué va a pasar después de las elecciones, ¿no? El lunes. Sí. Y el martes. El gobierno ya ha dicho Massa que no van a devaluar hasta después del balotaje. O sea que 15 de noviembre, ese es el acuerdo con el fondo. Sí. Hasta el 15 de noviembre fijo. O sea que allá en aquella fecha nos van a meter otra devaluación. Rubinstein dijo que después de este periodo de dólar fijo va a haber una devaluación mensual del 3%, con lo cual va a seguir retrasado porque va a estar muy atrás de la inflación. Si pueden, eso es la voluntad, si pueden sostenerlo es otra cosa. ¿Qué tienen para sostener ese esquema? Además ayer hubo otro salto. Sí, en realidad el contado con liqui, ahora miran el contado con liqui, no miran el dólar blue. Todo eso queda lejísimo y resulta tan impredecible. No, faltan 3 días para el lunes. No, está bien. El lunes, es difícil saber lo que va a ocurrir el lunes, pero digo, porque va a depender de lo que suceda el domingo. Si gana, sí, claro. Si Milei gana, se consolida en esa ventaja, vamos a tener un país. Si la cuestión es muy pareja, tendremos otro escenario porque se abre otra elección pensando en noviembre. Ahora, la devaluación o no que se pueda dar después de las elecciones o la magnitud que pueda tener esa devaluación, el costo social que va a enfrentar la Argentina, si gana Milei, ¿cómo la medimos hoy?
Sí, no, bueno, la incertidumbre instalada en todos los agentes económicos es una respuesta a lo que vos estás planteando. No hay compra, no hay venta, no hay... Milei es el desquicio. ¿Qué sabemos lo que puede pasar con Milei? Aquello que nos proponía Esteban Bullrich cuando era ministro de Educación de la Nación, de que era bueno vivir en la incertidumbre, y ya en aquella época le dijeron, no está bueno. Claro. No está bueno. Bueno, lo estamos ahora padeciendo más que viviendo. Esto de vivir es una incertidumbre horrible. Y en todos los sectores de la economía se ve eso, sobre todo el sector comercial, ¿no? De que están todos esperando a ver qué va a pasar. Estamos todos esperando qué va a pasar. Sí, esto de como la elección como si fuera algo como el fin del mundo, ¿no? Cuando debería ser. Y lo que pasa es que nos han planteado un escenario así, esta fuerza nueva de la Libertad Avanza, que si ellos asumen, bueno, tabla rasa van a pasar. ¿Y a dónde nos llevaron los otros? Porque también yo pienso, ¿no? Que el kirchnerismo, que hoy está en un lugar de ostracismo. No está, ¿no? Cristina Fernández, no. Alejandra de más. Ahora, ¿cuáles fueron las propuestas del kirchnerismo de que se fue Cristina en el 2015? Scioli, Fernández y Massa. ¿Qué representan Scioli, Fernández y Massa como construcción de modelo económico de un país? No sé, no tengo respuesta para eso. Bueno, pero no sé tenemos como modelo económico, lo que sí es como resultado económico. Bueno, ahí tenemos una cuestión objetiva de 4 años de gobierno, ¿no? Sí, claro. Bueno, y es la consecuencia. Así llega el gobierno como llega, ¿no? Con autoridad política totalmente disminuida, con la figura del presidente inexistente, con Cristina Fernández también separada del escenario. Yo creo que el kirchnerismo tiene un problema mucho más de fondo que solamente de figuras. Tiene un problema de que hoy no ofrece respuestas, ni políticas ni discursivas. ¿Y si gobierna el Frente Renovador? Sí, bueno, pero el kirchnerismo forma parte de eso. ¿Sí? ¿No? Y además, ¿qué respuesta tiene la venia de Cristina. Sí, bueno, pero ¿qué tiene para ofrecerle hoy? ¿Por qué desaparece el escenario? ¿Por qué no tiene respuestas discursivas más allá que de las que sean recordar que le fue bien en las gestiones de Néstor y Cristina? Y que yo lo dije que esto podía pasar. Yo dije que esto podía pasar, sí, dice Cristina. Que te parezca que yo te avisé, bueno. Pero, claro, ¿y dónde está no la alcanza como respuesta? No alcanza como... Y bueno, yo no gobierno, sí, gobernás. Es vicepresidente de la Nación. Sí, claro, y es la socia más importante del armado político. No es menor. La gestora. Sí, la creadora de esto. La creadora del armado político, digamos. Sí. La gente votó esa creación de Cristina Fernández. Después que Alberto sea... En realidad Alberto fue lo que era, un operador político. Unión por la Patria. Tiene la venia Massa de Cristina, si no, no hubiera sido el candidato. Ella quería que fuera Guado. Pero bueno, se dieron cuenta que era más competitivo Massa, aún a pesar de que sea el ministro de Economía de este país en esta realidad. Pero si no le daba la veña a Cristina, no hubiera sido candidato, ¿no? Pero hoy Cristina no está en el escenario político. Hoy el kirchnerismo, y por eso suena públicamente, ¿no? Por eso suena tan raro el discurso de Bullrich, ¿no? Porque el Bullrich le habla a alguien que no está. Pero que exacto. Le quedó atrasado el discurso de Bullrich. Este era un discurso para el 2015. Ella sigue hablando de terminar con el kirchnerismo y bueno, es un actor o es un contendiente que salió de la escena. No, porque Massa es otra cosa. Incluso en el debate Massa corrió por derecha Bullrich. Totalmente. Le dijo, ¿qué propone? ¿Venezuela o Cuba como sistema monetario? Una cosa totalmente impensada. Sí, sí. Y en este contexto también, más allá del discurso de Bullrich como queda desenfocado, también es interesante, más nosotros como cordobeses, ver qué papel va a terminar teniendo Schiaretti, ¿no? Si logra los 10 puntos que dicen los encuestadores que estaría teniendo actualmente, ojo. Sí, pero más allá de él, más allá del crecimiento que le adjudican las encuestas a él, ¿qué produce en el escenario? Si Schiaretti tiene, como dicen las encuestas, en Córdoba, si conserva su caudal de votos en Córdoba, o incluso si lo incrementa un poco, yo creo que termina siendo un tapón funcional a las posibilidades de Massa. ¿Funcional a Massa? Sí, porque evita que los votos que hoy van a Schiaretti vayan a Bullrich o a Milei. ¿O vos te pensás que los votos de Schiaretti se van a ir a Massa? No, para nada. Los votos de Schiaretti, ese 27%... Meterle a Milei es sustancial. Él está haciendo de tapón, claro, a un crecimiento de Milei mayor todavía en Córdoba. Schiaretti tuvo 1 millón de votos, Vanessa. Sí. Es una enormidad. Si Schiaretti se hubiera bajado, como le reclamaban muchos,
¿A dónde hubiera ido ese millón de votos que hoy va Schiaretti? ¿A Massa? No, a no, iban a Milei. Pero también a Bullrich, ¿no? A Bullrich también. Pero gran parte a Milei, porque está muy desdibujada, o por lo menos eso dejó las PASO, ¿no? Hay que ver qué va a pasar mañana, pero la figura de Bullrich quedó muy desdibujada con la presencia de Schiaretti y Milei en Córdoba. Por lo cual es muy probable que esos votos fueran a Milei. Es probable, sí. Es difícil. Y Massa tiene un por dilema. La tipología del voto, Vanessa, porque Schiaretti incluso hasta sobreactúa su antikirchnerismo. Sí, claro. Entonces es un votante que se supone comparte ese antikirchnerismo incluso sobreactuado de Schiaretti. Bueno, pero ¿quién hace campaña con el antikirchnerismo? No solamente Schiaretti, lo hace Bullrich. Por eso te digo, entonces, quien vota Schiaretti supuestamente se va a repartir en las opciones antikirchneristas, no va a ir a Massa. Además, en esta provincia, ¿cuánto hace que se vota y viene ganando y ganando y ganando Juntos por el Cambio? Sí, sí, pero el escenario hoy es distinto. Esta elección es distinta. Es una elección. Han pasado cosas en este mes. Sí, pero Bullrich. No, casi 2 meses. Pero Juntos por el Cambio se ha visto muy afectado en su construcción política por la irrupción de Milei. Y por sí mismo. Sí, pero la irrupción de Milei les quitó el lugar de centralidad que tenían como oposición. Pero en el masismo, por lo menos cuando uno habla con los dirigentes ligados con el masismo, te plantean, bueno, hay 3 niveles, ¿no? Tenés el norte, que no se lo imaginaban nunca con la victoria de Milei. Milei no había recorrido, la primera vez que visitó Salta fue ahora. Donde más votos sacó en el norte argentino. En el norte argentino. La Patagonia, donde también perdieron. Ellos creen que en esos dos lugares pueden recuperar votos. En el centro, tanto en Santa Fe como en Mendoza, como en Córdoba, como 3 polos centrales del centro, es donde más le cuesta al masismo recuperar votos. Entonces, si no las puede recuperar el masismo, es lo que señalaba Marcos, que lo que esperan es que por lo menos Schiaretti le quite esos votos. En Córdoba no tienen votos. Y no. Bueno, 8 o 9 puntos. Es hasta donde más o menos podían llegar. Y bueno, pero en las últimas por lo menos elecciones, en el periodo de las PASO, ¿cuánto? 8 y algo. ¿Cuánto sacó el candidato a gobernador? Está bien, son otras elecciones. 2 puntos, fue catastrófico. Lo de Alessandri. Sí, fue catastrófico. Bueno. Pero una fuerza política en disolución, digamos, en Córdoba, ¿no? Sí, claro. Sí, con referentes que están... Sí, que Fresneda y Esteves todavía sean candidatos en algo. Sí. Son la representación de la derrota sistemática, sin tener una mínima capacidad de construcción, no representan nada. No, y además me llama a mí mucho la atención, principalmente Esteves, también Fresneda, ¿no? La vocación de minoría que tienen. Sí, claro. Tienen una vocación de minoría porque construyen muy sobre lo chiquito de la política, ¿no? Entonces... es muy difícil que, con la mala imagen que tiene el oficialismo en Córdoba, encima sus referentes tengan esa lógica de construcción política que pueda crecer mucho más de los límites en los que está hoy, ¿no? Cada vez que alguien intentó construir desde el kirchnerismo alguna opción distinta, bueno, en algún momento lo logró a Castelo, pero Gil o algunos intendentes, el intendente de Leones y demás, siempre tuvieron como tapón un par de dirigentes de oficina en Córdoba. Y gobierno nacional no se interesó por esta provincia en cuanto a venir y poner el cuerpo, ¿no? El cuerpo no, pero pusieron mucha plata. No, eso sí. Pusieron mucha plata. Pero porque se hicieron muchas obras, aunque algunas todavía están ahí en la nebulosa si las terminan o no, como la de la autovía Holberg. Pero arrancó y hicieron una buena parte de la obra. Pero digo, ¿cuántas veces vino Alberto? Acá vino a Río Cuarto. Somos la capital alterna y además estamos en la ley esa que se aprobó de ser una de las capitales de la Argentina, aunque sea una vez al año. Bueno, vino antes de las elecciones, vino en el 2019 y no vino nunca más a Río Cuarto. Cristina, yo creo que desde el 2007 que no viene, cuando vino en campaña, no vino nunca más a Río Cuarto. Y en parte porque entienden que es un electorado perdido. Pero hace mucho entonces que piensen eso. Sí, claro. Que piensen eso. Porque antes de eso, Néstor había venido a la cancha de Estudiantes. ¿Se acuerdan? Sí. Y juntaron bastante cantidad de gente. No llenaron, pero hubo bastante gente allí. Entonces Néstor vino 2 veces a Río Cuarto. Un tiempo de construcción política distinta, porque en algún momento... ¿Pero por qué no continuaron con eso? Bueno, porque era otra cosa, la transversalidad. Cobo, en algún momento Rin fue kirchnerista. Pero por supuesto. En cambio, hoy vos tenés un escenario donde no hay representación de dirigentes cordobeses que representan el kirchnerismo con algún grado de dignidad, con alguna vocación de construcción. Sí, de volumen político, ¿no? Yo le hice nota en Telediario a Martín Gil hace un año atrás, y se hartó de los kirchneristas.
mientras él estaba tratando de construir algo en Córdoba, le armaban paralelamente Fresneda, Caserio y Esteve, en otro lado, una cosa en la que querían imponer a Alessandri. Y Gil dijo, bueno, veo qué hago con los intendentes que tengo. ¿Cómo se construye Han de esa bajado manera? la lista. ¿Se acuerdan cuando Carro iba a ser candidato a gobernador y le bajaron la lista? Y fueron con Schiaretti. Claro. Fueron con Schiaretti. Una de las preguntas que a mí me genera esto que vos decís, bueno, mandaron mucha plata, ¿no? ¿Alcanza ya eso? ¿Alcanza a hacer obras? O, por ejemplo, viendo la tipología del electorado de Milei. Nadie sabe de esa plata que llegó. Está bien, no, pero claro. Vamos a la tipología del electorado de Milei. Sí. Es un electorado, en gran parte, que es destinatario de la ayuda social. Sí. Sí. De los subsidios. Y vota en contra. Sí. A esa política. Entonces, lo que hay que preguntarse es por qué vota en contra y si lo que está reclamando ese electorado. Está bien, no alcanza, pero no alcanza, no solamente no alcanza tal vez para el sustento diario, sino que no alcanza como expectativa. Pero claro. Tal vez la gente está cansada de eso. Tal vez quiere la construcción de una expectativa, de no pensar que va a vivir así, que su hijo va a vivir así. Y que pero además hay una cuestión fantasiosa también, y te lo dicen todo el tiempo. Eso de que no va a ser lo que dice, se asume, si llega a la presidencia. ¿Y sí? Claro, yo no quiero llegar a ese punto de decir... Pero además, ¿qué otra cosa va a hacer? Ponele que no haga esto, ¿qué otra cosa va a hacer? Ponele que no haga todo lo que dice que va a hacer, pero ¿qué va a hacer? Entonces, ya con que haga una parte, a mí me asusta un montón. ¿Y sí? Porque no es que me plantee una alternativa. Yo no veo en Milei una expectativa de que me vaya a ir mejor. A lo sumo le irá mejor a algunos. ¿Estás diciendo que te va a ir mal? Bueno, efectivamente. Entonces, eso lo notable. Con que haga una parte, yo vuelvo a lo que señalaba Marco, para mí es central, que de alguna manera intenté construirlo en la idea de por qué de la gente que lo va a votar a Milei, de la que se expresó en Salta, o la que votó en Barrio Alberdi, o la que va a votar en muchos otros lugares. Ganó en la Villa 31 en Buenos Aires, por ejemplo, Milei, que tiene que ver con eso. Gente que durante mucho tiempo perdió su expectativa de crecimiento social, de que alguna vez le va a ir mejor, si no es a él, a sus hijos, que van sistemáticamente perdiendo a los que votan. Los que votan le van haciendo perder. Y ya no se trata solo de que no te alcanza efectivamente lo que te dan como plan social, sino que ya no tenés expectativa. Ya tu expectativa no está en esas políticas a las que votaste sistemáticamente y te va mal. No hemos prestado atención lo suficiente, me parece, porque esto ya venía pasando. Millones de personas que se pudieron, sobre todo mujeres, que se pudieron jubilar con Cristina Fernández de Kirchner, que empezaron a tener, por ejemplo, los remedios gratis, esa canasta de medicamentos. Le votaban a Macri sin ningún problema, y no en contra, y sobre todo en contra de Cristina. Entonces ya venía pasando esto de votar en contra de sí mismo. Y ahora se ha radicalizado totalmente. Es todo, estamos discutiendo, yo decía el otro día, no estamos discutiendo si la Tierra es redonda. Es una cosa que todos los días te plantean cosas, a discutir las cosas básicas, elementales. No estamos discutiendo cómo va a progresar este país, cómo se va a desarrollar este país, cuáles son las propuestas superadoras. No, todo retroceso, retroceso, retroceso. Yo viví la hiper del 89, era estudiante universitaria, fue espantoso, espantoso. Vivimos los intentos de golpe de los Carapintada, vivimos la crisis del 2001, que fue horripilante también. Entonces uno tiene contexto a la hora de, y le presta atención a ese contexto a la hora de emitir el voto. Me he equivocado 1000 veces, pero por lo menos lo pienso en función de lo que ha ido ocurriendo en la Argentina. Acá se está votando y no solamente los pibes, porque ahora le echan la culpa a los pibes, ¿no? Pero hay muchísima gente grande que ya vivió lo mismo que estoy diciendo que yo he vivido. Sin embargo, le quieren votar y ya le impusieron el voto. Porque toda esa pintura violeta de la Argentina, del 13 de agosto, es un corto transversal de edades, género, claro, situación económica. Sí, si no, no tendría el caudal de votos que tiene. Todo el mundo, 7 millones. También hay un montón que no votaron que ahora van a ir a votar. Vamos a ver qué pasa. Si me eso da preocupa vuelta, el componente autoritario que tiene Milei y la fuerza de Milei. Y bueno, dijo que necesita mínimo 15 años. Pero ¿cómo va a plantear que necesita, en un momento dijo 35 años, ¿cómo va a plantear que necesita 35 años? Sí, pero te dice 35 años en Estados no te Unidos. Lo permite. Entonces te dice vas a hacer Estados Unidos y genera esa sensación de...
A mí me preocupa la reacción que tiene ante cualquier crítica y ante cualquier mirada que no coincide. Es naturalmente violento. Es un acto violento, es autoritario. Por eso yo hablo del desquite. Ayer Bullrich dijo que si se lo encuentra a Catopodis le pega una piña. Se lo dijo a... Bullrich habló de exterminar, de eliminar. Ya sé, pero digo, estaba con Chiche Hellblum. O con Babi, bueno, es más o menos lo mismo. Le dijo eso, y lo dijo 2 veces, que si se lo encuentra le pegaría una piña, porque no puede ser que Catopodis esté yendo a hacer campaña electoral en horario de trabajo. Catopodis es uno de los pocos ministros que se lo ve y está haciendo campaña por Massa. Yo quiero recuperar algo que decías vos, Vane, que me parece que forma parte de la matriz de discusión de lo que se está debatiendo ahora. ¿Por qué la gente no advierte que con los derechos, está bien que esto ocurrió antes también, ¿no? Pero que con la adquisición de derechos que se dieron en el último tiempo, por ejemplo la jubilación, por ejemplo la asignación universal por hijo y demás... No había nada de eso ni en el 89 ni en el 2001. Bueno, no, pero digo ahora, ¿pero por qué a pesar de eso podés votar en contra de esos gobiernos que te dieron esos derechos? Y al mismo tiempo la pienso desde el lugar de quienes están recibiendo los beneficios, o incluso nosotros mismos. Podemos laburar 10 horas y no te alcanza. Podés laburar en blanco 10 horas y no te alcanza. Podés laburar 10 horas, tener aguinaldo, cobrar horas extras y no te alcanza. Entonces, no te está alcanzando con lo que te dan, con lo que tenés, con los derechos, con la adquisición. Es parte de la explicación. Hoy el trabajo formal, ¿qué nos decían? Bueno, laburo estable, formal, podías aspirar a tu casa, un autito, irte de vacaciones. Proyección. Proyectás, tenías aspiración de crecimiento social. Hoy no te alcanza. Hoy el problema no es no tener empleo. El problema no es tener un salario. El problema no es no tener el aguinaldo. El problema es que no te alcanza. Entonces, tenés una jubilación y no te alcanza. Cobrás un plan y no te alcanza. Cobrás una asignación y no te alcanza. No te alcanza. No es suficiente, te va mal, no te va mal, te va peor. Te va sistemáticamente peor. Nosotros venimos perdiendo poder adquisitivo desde el 2017 hasta ahora, más de un 20 y pico por ciento del poder adquisitivo. Es una locura. Sí, terrible. Es una desorganización. No se habla mucho, pero se habla mucho del endeudamiento del Estado. El endeudamiento de las familias. El endeudamiento. Para comer. Para comer. O vestirse, o ¿no? para pagar, qué sé yo, lo mínimo. Es muy triste ver en los súper cuando pagan con tarjeta de crédito Morphy. Es muy triste. Porque está bien, uno ha visto cosas peores que esa. Pero que pase hoy en día, por eso digo, hemos llegado a un punto donde no estamos, después de 40 años de democracia, no estamos yendo para un camino mejor, de ver cómo seguimos progresando. No. Y encima, en este caldo de cultivo abrevan esta gente que viene y dice, bueno, mejor rompemos todo y empezamos de nuevo. Y rediscutir todo, ¿no? Incluso los consensos mínimos todo, que se supone que habíamos alcanzado como sociedad y como país. Hoy están en cuestión todo. Es el 30%, o era el 30% del electorado hasta el 13 de agosto. Veremos ahora qué pasa. Mañana sabremos. Bueno, si sigue siendo ese 30, si es menos o más. Bien tempranito. Yo soy la primera de la mañana. La primera de la mañana. Sí. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9. De 7 a 9 mañana. De 7 a 9. Sí, de 7 a 9. Jeremías me hace levantar temprano un domingo. Y es lo que hace siempre, ¿no? Sí, usted tiene suerte de venir a la tarde. Vos te enojas y no te escucho. No lo diga al aire. Claro. No me desaliente de los oyentes. Yo trabajo todo el día mañana. Hay gente que suele levantarse temprano. Marquitos, gran operativo también del diario. Así es. Mañana toda la jornada. Bueno, nosotros vamos a estar más o menos a las 6 de la tarde, arrancando con el operativo también. La GOSPE todo el día. Yo, si me permitís, quiero decir que mañana no peguemos ese salto al vacío como decías recién y se viene diciendo hace rato, que los que nos están escuchando que lo piensen bien. La verdad que sería muy catastrófico para la Argentina, sería algo terrible. A los que dicen que no se puede estar peor, sí, saben que se puede estar peor. Siempre se puede estar mucho peor, y ya lo vivimos acá, Entonces, honremos un poco toda la lucha, todo lo que nos ha costado, todos los muertos que hemos puesto en este país para que algunas cosas estén ahí más o menos sólidas. Por más que estos vengan a decir que no, que hay que discutir otra cosa, que hay que cambiar las cosas. No,
Hay cosas que están sólidas. Este es un país donde tenemos como modo de vida muy civilizado, muy civilizado. Vos comparás con otros lugares del mundo, bueno, tanto que les gusta compararse con Estados Unidos, somos más civilizados que Estados Unidos nosotros, ¿no? Más civilizados. Y yo voy a ir a votar mañana pensando en Sonia Torres, si me permitís. Maravilloso. La abuela de Plaza de Mayo, cordobesa, que aguantó todo lo que pudo y no logró encontrar a su nieto. Así que a los negacionistas, que no me escriban, que no me llamen, no quiero saber nada. Porque Sonia Torres, 47 años buscó a su nieto y no lo pudo abrazar, no lo pudo encontrar. Así que acordémonos de por lo menos yo me voy a acordar de Sonia Torres cuando vaya y ponga el voto mañana. Me pidió 2 veces que le permitiera, estuve a punto de decirle que no, pero ya había cerrado la conclusión. Adherimos plenamente. Bueno, mañana los espero a las 7 de la mañana por esta misma señal. Aunque Yure no quiera. Bueno, Marquito, muchas gracias. La vas a escuchar entonces. Sí. ¿Te arrepentiste? Sí, me convenció. Te convenció. Sí, sos muy permeable. Es muy permeable últimamente. Sí. Bueno. Vamos a ver si podemos dormir y descansar un ratito y mañana. Bueno, seguramente los voy a estar molestando mañana en el transcurso de la tarde. No hay problema. Esto se los digo al aire para dar un compromiso del que no puedan salir. Por ahí se para acaba la batería del teléfono. Sé que nosotros en el diario vamos a tener hasta muy tarde, ¿no? Hasta muy tarde. Esperemos que los datos estén... No creo que estén tan tarde. Sí, ¿por qué tira Milei lo del supuesto fraude que puede llegar a haber? 40 años nunca tuvimos fraude denunciado, por lo menos en Argentina. Es una señal de preocupación de Milei. Normalmente cuando alguien dice que puede haber fraude es porque está preocupado. Porque está preocupado. Bueno, ya viene Jericles para refutar todo lo que se dijo en esta mesa. Fue anotando, lo vi anotando. Qué manera de haber gallinas en esta radio en este momento. Es la única razón por la que pueden acceder, digamos, al programa. Es una razón sine qua non. Después podemos discutir el resto, pero el tema de ser rioplatense es fundamental. Bueno, adherimos plenamente a Vane, pensar que mañana no votemos contra nosotros mismos, ya sería un principio fundamental. Exacto. ¿No? Pensar en todo lo que hemos consolidado. ¿Algo más para...? ¿No? Nada más. ¿A diario o a refutar? A esperar. Ojalá que no tengamos a que cruzar los dedos. Claro que sí. Yo creo que voy a volver a creer en Dios mañana, mire. Bueno, qué definición. Gracias, Vane, gracias, Marcos. Gracias a vos. 11 de la mañana, 16 minutos, ya viene Jericles, ya viene Vicky Zagárnaga. Tenemos todavía mucho para poner sobre la mesa de trabajo. Preguntar y sobre todo repreguntar. ¿Qué hay